Muy buenas madridistas, vamos con ese vídeo el día de hoy en el que hablaremos de la cantera madridista, hablaremos también de esa paliza física que le habría dado Pintus el día de ayer a los jugadores del Real Madrid utilizando las famosas máscaras de oxígeno. También hablaremos y alabaremos la estrategia del Real Madrid para con sus canteranos y todo el movimiento que ha habido en la cantera estos últimos días. Un Real Madrid al que ya están emulando varios equipos de la Premier con el Manchester City a la cabeza, lo veremos también con un apunte que daba Álvaro de Grado en X. Don Antonio, número 8 estampado en su espalda. El centro de Kroos, Carvajal. El brillante escaparate de la Fábrica. Verano redondo para la cantera madridista. La Fábrica ha vuelto a demostrar su potencial con el salto definitivo al fútbol profesional. De 7 de los jugadores que la temporada pasada estuvieron a las órdenes de Raúl González Blanco, un verdadero foco de mercado que construye un escaparate brillante para el Real Madrid. 5 de ellos ya han firmado con sus nuevos equipos y los otros 2, Nico Paz y Mario Martín, están aún por hacerlo y que se conozca de manera oficial. Este periodo estival tan movido en Valdebebas comenzó por un futbolista que ya conocía lo que era debutar en la élite, aunque no lo hizo de la mano del Real Madrid, de donde se marchó en el verano de 2023. Alex Jiménez consiguió ganarse a la directiva de un histórico como el Milan, que este verano ha pagado cerca de 5 millones al club para hacerse con toda la totalidad de sus servicios. A partir de ahí, los movimientos comenzaron a caer en cascada. Teo Zidane al Córdoba, Álvaro Carrillo al Eibar, David González al Burgos, se sumaron a la segunda división desvinculándose del Real Madrid para labrarse un futuro y comenzar a curtirse profesionalmente en la Liga Hypermotion, categoría de plata del fútbol español. A su vez, Marvin Park se marchó definitivamente a Las Palmas tras militar 2 años como cedido en el cuadro canario. Pero es que antes de esa cuádruple salida, la entidad blanca percibió 12 millones de euros por Rafa Marín, un central que también pasó por el equipo de Raúl y que se marchó al Nápoles, penúltimo campeón de la Liga italiana tras un excelente año cedido en el Deportivo Alavés. Un movimiento radicalmente distinto, pero de igual calado, fue el de Iker Bravo, ese delantero que no ha llegado a despuntar en el Castilla, pero del que el Real Madrid se ha guardado el tradicional derecho de tanteo tras venderlo al Udinese, y después de un europeo sub-19 inmaculado con España. La Fábrica está de moda. La operación salida de la Fábrica seguiría su curso con el fichaje de Lucas Cañizares por el Farense portugués, también con la carta de libertad, y alcanzaría su pico la semana pasada con la venta de Juan Milatasa al Valladolid, equipo recién ascendido a primera al que también se unirá los próximos días Mario Martín. El centrocampista cerrojo de Raúl en el Castilla se irá cedido un año y experimentará a los 20 años lo que es jugar en la máxima categoría del fútbol español. A todo este arsenal de jóvenes a los que le ha llegado la oportunidad en la élite se ha sumado este miércoles Rafael Obrador, que se va cedido a un histórico y recién ascendido a segunda como el Deportivo de La Coruña, y en el mismo día trascendió el posible fichaje de Nico Paz por el Como italiano, en el que milita Cesc Fábregas como entrenador. Bueno, aquí lo que os decía de este hilo de Álvaro de Grado, el Liverpool saca 10 millones por un futbolista de 19 años que sumaba 6 ratitos en liga y mantiene un porcentaje de una futura venta y opción de tanteo. En los clubes de élite cada vez es más importante facturar bien con tu cantera y asegurar que los buenos siempre tienen opciones de volver. Y Bobby Clark es exactamente esto. Esto se está democratizando mucho en la Premier. El Manchester City es uno de los que más dinero ha sacado por este concepto, sobre todo en la Premier League con sus propios jugadores de la cantera, ¿vale? Ese movimiento, ahí se lleva mucho el movimiento interno entre canteranos, por ejemplo, canteranos del City al Chelsea, del Chelsea al City, del City al Arsenal, cosas así. Pero es un sistema que ha democratizado el Real Madrid. Es algo que, al igual que cuando empezamos con el tema de fichar jugadores antes de que sean estrellas o antes de que lleguen a Europa, por ejemplo los casos de Vinicius Junior y Rodrigo, nadie operaba así de esa manera, por ejemplo en Brasil, Argentina, pero a partir de ahí, de esos éxitos del Real Madrid en este fichaje de jugadores, ya los equipos de la Premier se han dirigido directamente a esas ligas a intentar fichar los jugadores antes de que den su salto a Europa, para evitar tener que ficharlos por 150, 160, por lo que suelen operar en esas cifras en la Premier League. Dicho lo cual, aquí en el Real Madrid se dieron cuenta en su momento que era más rentable para el equipo y para el jugador, sobre todo al canterano, que no dar una sesión simple. En algunos casos sí se hace, pero en otros se guarda un derecho de tanteo, y en el mejor de los casos, como por ejemplo veremos con el de Nico Paz, que saldrá por unos 6 millones de euros al Como, no por 10 como se va diciendo, las últimas cifras hablan de 6 millones, pero el Madrid se reserva el 50% del pase del jugador. ¿Eso qué quiere decir? Que el día de mañana, si lo quiere fichar, lo puede fichar por la mitad de dinero que costaría en otras circunstancias. A su vez, si no es un jugador que al final le encaje y el Como lo piensa vender, digamos, por 30 millones, 15 millones serían para el Real Madrid, con lo cual sigue haciendo caja con los canteranos. Es lo mismo que ha pasado con Rafa Marín. 12 millones, tiene una opción de recompra de 30 en las próximas 2 temporadas, pero que si el Nápoles lo vendiese por 60 millones, por ejemplo, que no es una cifra, si el jugador cuaja bien, por ejemplo, para la Premier,
se llevaría el Real Madrid 30 millones. Casi pasa lo mismo con Kubo, que de haberse ido al Liverpool, de momento no sabemos qué ha pasado con esa operación, el Real Madrid se hubiera embolsado 27 millones de euros por ese mismo concepto. Así que bueno, es una metodología que utiliza el Madrid hace muchísimos años y que la Premier está empezando a implementar, sobre todo, como dije, en movimientos internos entre ellos. Palmer fue del City al Chelsea, un movimiento de mucho dinero, y así se han ido haciendo allí esos movimientos entre canteranos. El Real Madrid recupera las máscaras y Pintus le da una paliza física a los jugadores. El Real Madrid ha estrenado esta temporada las máscaras de oxígeno con la que los jugadores se recubren boca y nariz una vez al año. Tradicionalmente a estas alturas del verano, este duro entrenamiento que siempre tiene lugar por estas fechas es una paliza física a los futbolistas, preparado y calculado al detalle por el preparador físico italiano Antonio Pinto. La mano derecha de Carlo Ancelotti ha exprimido al máximo a los integrantes del equipo blanco con una sesión que llega después de 2 días de descanso tras el empate ante el Mallorca. Este test de alta intensidad llega en el momento óptimo para recopilar información muy valiosa a cada integrante de la plantilla. El club madridista publicó varias imágenes en su página web en las que se puede apreciar cómo los jugadores de la primera plantilla llevan en el campo de entrenamiento de Valdebebas una máscara de oxígeno que les exige todavía más en los esfuerzos, pero que sirve para recoger información y potenciar más el físico y la resistencia de todos ellos. Con estos test yo luego puedo individualizar el trabajo de carrera, repetirlos luego en el mes de marzo. Para nosotros es importante porque puede ayudar a comprender si tenemos que seguir en el trabajo aeróbico, dejar este trabajo si el equipo está muy bien y concentrarse solo en el trabajo de sprint y aceleraciones. Lo que pasó la última temporada, comentó Antonio Pintus sobre este ejercicio llevado a cabo este miércoles. Bueno, esto me parece fundamental, el trabajo que hace Antonio Pintus aquí al principio de temporada y luego en el mes de marzo, cuando ya está la temporada en su recta final, para evaluar directamente el estado físico de los jugadores y sobre todo para ver qué entrenar y qué no sobreentrenar. Entonces esto es fundamental para un equipo que va a tener un calendario infernal esta temporada. Recordemos que esta temporada termina el 13 de julio si llega a la final de ese mundialito de clubes. Dicho lo cual, tiene que ir a la Intercontinental, tiene que viajar a la Supercopa de España y a partir de ahí no paran de jugar, y sobre todo compromisos internacionales, viajes a Sudamérica, viajes en Europa, viajes a todas partes del mundo de muchos de los jugadores del Real Madrid de la primera plantilla. Entonces la preparación física se torna en lo más importante de cara a los próximos meses, sobre todo para ir encarrilando todas las competiciones a las que el Real Madrid se va a hacer frente esta temporada. Es un entrenamiento, digamos, que a Antonio Pinto le gusta mucho porque siempre suele decir que les exprime mucho, pero los jugadores le piden más. Son grandes profesionales en este sentido, se exigen mucho y les gusta aunque es un poco asqueroso, digamos, de sobrevivir a este tipo de entrenamientos, pero lo disfrutan mucho porque saben que les viene muy bien de cara a su forma física. Siempre me gusta destacar también esa conexión que tiene ahora mismo Antonio Pintus con la NASA y la preparación física para los astronautas. Me parece que es algo que va de ida y de vuelta, ese feedback que se pueden sacar entre ambas partes, lo que puede aportar Antonio Pintus, pero sobre todo lo que Antonio Pintus puede sacar de esa colaboración con la NASA y que creo que puede empezar a aplicar los conocimientos que adquiere allí en los jugadores del Real Madrid. Tengo curiosidad también por saber qué puede salir de esa alianza, así que nada, lo veremos en el transcurso de la temporada, cómo va aplicando y cómo van funcionando esas máscaras de oxígeno en los jugadores y sobre todo qué resultados han tenido y si lo vamos viendo de cara a los próximos meses en su rendimiento. Así que nada, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, regálame un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente. Chao.